¿Qué tal, estimados televidentes? Nuestro programa Café con Ángel se enorgullece por contar con una presencia muy singular en esta suerte de programas que atienden particularmente a las manifestaciones de la cultura. Y esta es una manifestación muy especial porque vamos a charlar nada menos que con el padre Francisco Ornelas Gutiérrez. Él es capellán del complejo penitenciario Islas Marías. Las evocaciones, las asociaciones que todo esto les ofrezca, las verán desveladas poco a poco a través de la charla que vamos a hacer con el padre, quien ya saludo. Padre, qué gusto saludarle, padre, de veras nos da mucho gusto que nos permita pues charlar con usted acerca de su vida, de su quehacer tan singular, de su ministerio y de lo que son las Islas Marías, que nuestro imaginario de la memoria pues tienen tantas evocaciones de muy distintas fases. Para hacerlo, y yo le quiero invitar a que nos tomemos un cafecito, porque al calor del café como que las ideas empiezan a fluir, parece que Encantado. Por favor vamos a tomarnos un cafecito ya para empezar a platicar. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias, señor. Y con esto ya estamos en Café con Ángel. Uno nunca consigue absolutamente nada en esta vida. Yo creo que había más relaciones interculturales en los tiempos prehistóricos. Mi única inspiración es la música. O sea, uno no necesita algo más que eso. Está en la partitura. Mi teoría es que los medios nunca desaparecen. Cuando surge un medio nuevo, encuentra a su público. La tercera llamada es una especie de sinónimo de varias cosas. Café con Ángel. Padre, ¿cuántos años como capellán de este complejo penitenciario de Islas Marías? Apenas 12. Apenas 12. Sí. Con el 12 quiero entender que usted desea más, que sean... Sí, estoy esperando llegar a los 105 allí, 21 años más. Que así sea. Para que usted estuviese aquí, y quiero comenzar por el principio, es porque usted, es sacerdote de la Orden de los Jesuitas. Sí, señor. Ahora, entre paréntesis, está usted muy protegido con el Santo Padre, ¿verdad? También sin él. Le lo digo desde luego guardando Claro. El debido respeto. Pero bueno, y para ordenarse sacerdote tuvo que estudiar los jesuitas más que los diocesanos, un poco más años, ¿no? Ahora ya todo el mundo tiene oportunidad, afortunadamente, de prepararse muy bien en los seminarios. Uh-huh. Pero sí, entré yo muy joven, a los 15 años y medio, y de eso hace más de 62 años. ¿Y sus estudios así fueron, latín? Humanidades les llamábamos, latín, griego. Exacto, sí. ¿5 años o cuánto? 4 años. 4 años. Primero los 2 años de noviciado, luego los 3 y medio de humanidades clásicas. Luego 4 años de ciencias y filosofía. Luego nos mandaron a los colegios 4 años a dar clases. Después de eso 4 años de teología. Y al final del tercer año de teología me ordené de sacerdote en octubre de 1963. 63, desde entonces a la fecha. Hace 52 años, sí. Quiero creer, padre, que esta historia, usted me la dirá o me la desmiente, comenzó por una suerte de golpe que nos da la vida. Estoy pensando en Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que refieren los Hechos de los Apóstoles, si mal no me equivoco, donde pues de pronto justamente este Saulo, que se dedicaba a perseguir ateos o a los cristianos, a los cristianos particularmente, cae del caballo y ahí de pronto viene el aviso divino. Parece que es una situación común
entre el ser apasionado, el que deja su vida ordinaria para dedicarse a algo, sea maestro, pintor, escultor, músico. ¿Hubo un momento así donde a usted lo tumbaron del caballo de su vida normal para decirle, por aquí es? No tan dramático. Realmente Por fortuna, fue ¿no? muy sencillo. No, es como Dios lo va haciendo. Yo desde muy joven, desde muy chico, tuve el atractivo de seguir la carrera del sacerdocio y con mis papás conocíamos mucho a los jesuitas en León y a través de ellos me relacioné con las autoridades de los jesuitas de entonces y el 5 de enero del 1947 entré a la Compañía de Jesús. ¿En la ciudad de León? No, No. Vine a un ¿Seminario? noviciado que teníamos en el Valle de Toluca, cerca de Santiago Tianguistenco. Ahí también hice los años de Humanidades Clásicas. Teníamos un cuadro de profesores de primera categoría y pues éramos todavía entonces muchas vocaciones juntas, entonces éramos un grupo grande. ¿Su vocación singular en la familia? ¿Cuántos No. hermanos fueron? Fuimos 7, Siete. yo soy el segundo, pero 4 de nosotros entramos a la vida religiosa. 2 de mis hermanas, que ya murieron, después de servir muchos años en el convento, y mi único hermano estuvo también 10 años conmigo, pero él no tenía vocación y salió. Y se casó y después de 32 años de casado murió hace ya 13 años. Sí. Cumplió su vida de manera diferente el viaje de él. Y usted, que entonces que usted sí se logra, digamos, Me logré. en ese sentido. Y su primer ministerio me lo va a decir ahorita luego de esta pausa que hagamos para yo quisiera ya saber dónde empezó su ministerio, en qué lugares y cómo va a dar a este complejo penitenciario. ¿Cómo no? Nos tomamos un pequeño cafecito, padre, Por supuesto. para continuar con nuestra charla. Estimados televidentes, estamos en una charla que a nosotros y estamos seguros que a ustedes les va a resultar interesante. Platicando con el padre Francisco Ornelas Gutiérrez, el ex capellán, como les decía, del complejo penitenciario Islas Marías. Estamos en que ya usted se ordena sacerdote. ¿Dónde se ordenó como sacerdote? ¿En México? En lo que hoy es el ITAM, entonces era nuestro seminario de filosofía y de teología, en Río Hondo 1, en San Ángel. Allí me ordené en octubre de 1963. ¿Y empieza su ministerio dónde? Todavía después de 2 años más de estudios de parte de la Compañía de Jesús, emprendí la carrera de Sociología en la Universidad Nacional primero y luego en la Universidad de Luisiana, donde saqué la maestría en Sociología. ¿Por qué se inclinó por la sociología? No sé, me pareció que el trabajo social estaría bien amparado por un estudio de ese tipo. Ahí le va marcando que es su inclinación por ver al otro o por entender al otro como un ente social. Y Sí. voy a asociarlo después con su trabajo en las Islas Marías, pero pienso si estos son cimientos de su ministerio. Específicamente con los pobres. Eso. Entonces, ya desde la mano de mi papá había ido a visitar en las conferencias de San Vicente de Paúl a los pobres, a los que se les llevaban socorros, muy sencillos, pero eran las conferencias de San Vicente de Paúl. Entonces, en la Compañía de Jesús, con mucha más razón, nos inclinamos por la opción preferencial por los pobres. Y eso sí marcó mi vida.
no fue un momento dramático de tomar una decisión muy grande, sino que la vida, la formación en la compañía, los 20, 25 años de estudios, me fueron llevando, me fueron inclinando hacia ese camino. De manera que cuando pude, di catecismos en las vecindades de San Ángel. Después ya me fui directamente a trabajar con la ciudad Netzahualcóyotl, que empezaba entonces. Después de 5 años allí, donde quedó un centro de servicios comunitarios que se llama la Casa del Pueblo, que ya cumplió 40 años. Después de eso me fui a la selva lacandona. Me enviaron allá los superiores a abrir una nueva comunidad, más allá de la misión que ya teníamos en Bachajón, Chiapas. Entonces, el doctor Maurer, un compañero mío, y yo nos fuimos a buscar un sitio más adentro en la selva. Y encontramos el ejido La Arena, a 90 kilómetros de Palenque, al sureste de Palenque. Y allí empezamos nuestro servicio, que implicaba educación y servicio religioso. Nos fuimos extendiendo por toda esa región, unas 60 o 70 comunidades, ejidos, y me encantó ese trabajo. La cultura maya me enamoró y mi compañero está haciendo ya el diccionario definitivo de esa lengua. ¿Sacerdote él también? También, sí, claro. El doctor Eugenio Maurer. Pero los superiores determinaron que yo saliera de allí 12 años después y me fui a trabajar un poco con refugiados guatemaltecos en Campeche. De allí me fui a Tijuana por decisión del superior, y en Tijuana tuve mucho contacto con los mixtecos que emigran por todo el país, y llegaron allá, y a ambos lados de la frontera trabajé con ellos. Ellos siempre pasaron legalmente al otro lado, pero teníamos mucha relación con la comunidad que estaba todavía en la ciudad, en el país de México. A los 5 años de estar allí, un compañero me hizo ver que yo traía una experiencia de trabajo rara, acompañamiento de grupos tribales en su búsqueda de la manera de superar su pobreza, su aislamiento, sin perder su cultura. Y entonces pedí que, ya que no podía hacerlo en Chiapas, me enviaran, por ejemplo, con refugiados en Sudán, en Uganda, porque a Sudán no podíamos entrar, y en Tanzania estuve trabajando con Hutus de Burundi, de los que fueron muy numerosamente sacrificados en la búsqueda de tierras. Al poco tiempo me cambiaron también de ocupación y quedé trabajando en Panamá, en Centroamérica, y me fui recorriendo hasta que llegué a Costa Rica, y allí trabajé con migrantes nicaragüenses que, en lugar de ir a Estados Unidos, se iban a Costa Rica, la economía más fuerte de Centroamérica, y hicimos un plan para que en 5 años pudiéramos resurgir ya, pero en ese tiempo
se enfermaron los 2 capellanes de las Islas Marías y el superior me echó un pial y me jaló hasta las Islas Marías. Desde el 2003, a finales del 2003, fui a dar allá, a las Islas Marías. Ay, padre, déjeme descansar, padre, porque usted que déjenos descansar un poquito. Qué vida tan fructífera ministerialmente. No, y tan ¿cómo puede decir años? eso? Eso es un buen juicio, pero todavía pero no, padre, bueno, lo digo a título personal y por supuesto que respeto la visión que usted pueda tener de su propia vida. ¿Quién soy yo para andarle poniendo etiquetas o decírselo? Pero es que estoy viendo todo, cómo recorrió el país, cómo recorre Sudamérica, cómo recorre el mundo, los continentes, para encontrar su ministerio. Me hizo que me acordara, entre otras cosas, de lo que decía Novalis, pensador alemán: el hombre que se decide a buscar a Dios lo encuentra por todas partes. Y por lo visto usted a donde iba, ahí estaba su quehacer, pareciera ser dedicado para usted. Sí, así me imagino que se da el caso de las Islas Marías, al cual pues me va a invitar ahorita a que entremos a través de sus palabras, de su memoria y de sus recuerdos. Una pausa, estimados televidentes, y continuamos. Pues continuamos, estimados televidentes, con esta charla con el padre Ornelas. Padre, algo que me parece importante preguntárselo: su concepción de usted, de los pobres, y el compromiso que la Iglesia tiene o debe tener con los pobres. Este es un tema de toda la vida y por lo tanto muy actual. ¿Cuál es algo de su idea en este sentido? Porque se ve que usted se inclinó, se enfocó a esto. Nosotros éramos más conocidos por colegios y por universidades, también por misiones, pero sobre todo por colegios y universidades, Sí. pero con las clases más bien acomodadas. Cuando viene el llamado del Papa de la opción preferencial por los pobres, nos movemos en ese sentido. Nos deshacemos de un gran colegio que teníamos en la Ciudad de México y repartimos los recursos posibles, tanto de personal como de dinero, para servir a los pobres más directamente. Desde entonces yo ya he podido continuar con ellos siempre. Pero para usted fue una continuación, porque usted ya traía esta convicción, sí, y este trabajo que lo avala, no eran palabras, eran desde hechos. las conferencias de San Vicente de Paúl, desde antes de entrar a la compañía, sí. Pero es la esencia del Evangelio. Jesús nos pide que queramos a todo mundo, principalmente a los más necesitados. Y ese buscar a los más necesitados pues nos lleva a Ciudad Nezahualcóyotl, nos lleva a la selva, nos lleva a las Islas Marías. Esta orientación, por lo que advierto, a usted no le costó un trabajo, un conflicto, un rompimiento. No. Usted tenía ya esa propia convicción, esa vocación, esa buscando inclinación. esa manera de servirse. Fíjese que me hizo que me acordara, me parece que es José Emilio Pacheco, nuestro poeta que acaba de morir, que él decía: bienaventurados los pobres bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de la tierra. Comulga un poco usted con esa idea. Claro. Sí. Sí. Me hizo acordar nada más eso por la visión que usted tiene. Pero bueno, muy amable. Embarquémonos hacia las Islas Marías. Ya estamos por partir. ¿Cómo se da el viaje? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se embarca usted hacia las islas? Es una misión que tomamos desde el tiempo de Ávila Camacho. No hemos encontrado ni en nuestros archivos, ni en los archivos del gobierno, si hubo algún acuerdo, pero nos toleraron o nos permitieron entrar a las Islas Marías en abril de 1943. 5 años después llega allí el famoso padre Trampitas. El padre Trampitas, le iba a preguntar, porque usted es el digno heredero del padre Trampitas. Lo digo y ya sabrán por qué, estimados Y él se televidentes. consagró por
38 años estuvo sirviendo a los presos de las Islas Marías. ¿Mito o realidad cómo llega él a las Islas Marías? Que él intenta, si no me equivoco, incendiar la catedral de Aguascalientes. Esos son cuentos. Esos no, me lo imaginé. Él estaba trabajando con los vagabundos en Estados Unidos y de allí él se ofreció a venir a las Islas Marías. Y entonces venía muy fresco de trabajar con aquella población en Estados Unidos que en inglés les llaman tramps. Les habla tanto de tramps a los internos que no saben inglés y le empezaron a llamar trampitas. Él adoptó con gusto ese apodo y después hasta pagó algunas consecuencias por eso, pero lo vivió toda la vida. Sí. Entonces, eso es leyenda urbana, como de pronto decimos por aquí, no lo conviene desmitificar un poco, pero bueno, el caso es que él se va. ¿Por cuántos años está el padre Juan Trampito? Manuel Martínez Macías, Macías, hidrocálido de nacimiento. Se va por 38 años. 38 años. A los 38 años los superiores ya lo sacan porque ya está muy enfermo y se lo llevan a un hospitalito que teníamos entonces cerca de San Felipe, en Guadalajara. Y 2 años después allí muere el padre Juan Manuel. Y luego, más o menos, ¿cuántos jesuitas, porque todos han sido jesuitas, los herederos de ese puesto, para llegar a usted? Han de ser unos 40 o 50. Yo tengo toda la lista en los libros de bautismo. Perfecto. Allí tengo toda esa lista y hemos de haber sido como unos 40, yo creo, un poquito más. Y nadie duró tanto como el padre Juan Manuel. Hubo otro sacerdote muy fervoroso, un nativo de Lagos de Moreno, se llamaba Torres Moreno, y él estuvo 20 años en las Islas Marías en distintas fechas. Y a él le tocó en las Islas Marías construir, cristero como era de corazón, un monumento a Cristo Rey. Y en la montaña que está atrás de la iglesia, enfrente del puerto, a 300 metros de altura, construyó primero el camino con los internos y luego el monumento grandísimo a Cristo Rey. Una base de 3 pisos, de 9 metros de altura total, luego una plataforma de 2,5 metros de diámetro, y sobre esa la estatua de 11 metros de Cristo Rey, que está hecha por el mismo escultor tapatío que nos hizo las estatuas que tenemos en nuestra escuela, nuestro colegio de Puente Grande, Jalisco. El mismo escultor nos hizo la estatua de Cristo Rey en las Islas Marías. ¿Está hecha de qué? Cemento blanco. Cemento blanco. Bueno, ya nos estamos empezando a dibujar lo que son las Islas Marías. Vamos a tomarnos un pequeño respiro y continuamos, estimados televidentes, en esta charla con el padre Francisco Ornelas Gutiérrez, capellán del complejo penitenciario Islas Marías. Salud y continuamos. Padre, en pocas palabras, ¿qué son las Islas Marías? Al terminar su largo periodo presidencial, don Porfirio Díaz, en 1905 compró las Islas Marías por 150,000 pesos de entonces, para dedicarlas, por muy dictador que haya sido, tuvo la visión clarísima de que se necesitaba mucho espacio para que los internos vivieran en libertad, no tras las rejas. Y segundo,
con mucho espacio para que pudieran vivir con sus familias. Hasta ahora se ha cumplido el que no haya rejas, pero muy pocos de los internos han podido traer a sus familias a vivir con ellos. Ahorita no creo que haya más de 15 familias allí de internos, pero el ideal ahorita son 5,000 internos en las Islas Marías. Hay muchos menos ahora, menos de 2,000, pero porque están tratando de uniformar el grado de peligrosidad de los internos. De manera que sean de un solo grado de peligrosidad muy baja, para que no sea gente que con los medios suficientes para escaparse. Padre, entre otras de las cosas que se me ocurre preguntarle es que de pronto, otra vez entre la historia, bueno, entre el mito y la realidad, así es nuestra historia, y el de las Islas Marías no es la excepción. De pronto es los muros de agua, que lo define José Revueltas, hablando metafóricamente esto de las Islas Marías. De pronto, ejemplo para el mundo, una prisión a puertas abiertas, y parece que se acerca un poco al mito hasta romántico de lo que es esto. Y de pronto escucho, no sé si lo leo de alguno de sus antecesores, que de pronto dice, no, esto es una jaula, no lo mitifiquen. Entre todo esto se mueve la descripción un poco de las Islas Marías. ¿Cuál sería su visión así, en ese sentido? Sí, indudablemente es una cárcel, antes que nada. Pero es una cárcel muy especial, en que los internos andan libres hasta hace 4 años por toda la isla. Desde 4 años para acá, solamente dentro de su ceferezo. Hay 5 ceferezos ahora en las Islas Marías. Ceferezos vienen siendo... Centros federales de adaptación social. Centros federales. Y hay un femenil y 4 masculinos. Caben muchos más. Cada uno de esos ceferezos tiene más de 10 kilómetros cuadrados de superficie. Entonces la gente no está tras las rejas, pero todavía no puede vivir con su familia. Son muy pocos los que en uno solo de esos centros viven con sus familias. ¿Las limitaciones más importantes para que esto ocurra? Pues yo creo que es la organización y los medios que requieren las familias para poder viajar hasta las islas. Y para poder estar haciendo vida. Hay mucha gente que vive en Sonora, o que vive en Chiapas, o que vive en Cancún, y pues viajar a las Islas Marías les es difícil, y más todavía para quedarse, pues todavía no lo han promovido con mayor entusiasmo. Son absolutamente dependientes los internos, por llamarle de este modo, o de qué viven, cómo se mantienen, trabajan, laboran, cómo es esto. Sí trabajan, pero el gobierno los sostiene de pe a pa. Eso es, entonces hay centros de salud en cada uno de los 5 ceferezos, más un área con hospital del Seguro Social, como para unas 40 personas, y con 8 camas que son suficientes para los enfermos que hay. Los demás pues los sacan a Mazatlán cuando no los pueden tratar dentro de la isla. Es la isla de María Madre, María Magdalena, María de Cleofas, y otra que está prácticamente haciendo... Es un islote, San Juan o San Juanito. Son los 4 personajes que estuvieron al pie de la cruz. Esa es la idea, que son los personajes al pie de la cruz justamente. Y la más habitada ahorita es María Madre, obviamente, la única habitada ya ahorita. Sí ha estado tentativamente habitada la isla María Magdalena, que es la mitad de María Madre en superficie, pero no ha resultado bien, y alguna vez pues se escaparon los presos que estuvieron allí, y se dieron cuenta cuando se supo que los Mausers de los marinos estaban vendiéndose en el mercado negro de Mazatlán. Hace mucho, Válganos Dios. Pero se ha por lo pronto renunciado a ocupar la otra isla. Además de que tenemos suficiente espacio para muchos más internos en una sola isla. Padre,
Ya los temas de fondo, del ministerio de fondo, usted llega muy maduro, quiero pensar yo, allá a Islas Marías, muy maduro me refiero en cuanto a su vida sacerdotal, su vida de ministerio, con todas estas vivencias que ha tenido. Pero ahí se enfrenta a otra realidad, ya sé que es Tijuana, ya sé que fue Nesa, ya sé que fue otras partes, pero todavía la vida le deparaba algo, fue un reto, fue difícil enfrentarse a este mundo. Pienso, por ejemplo, el rencor, el perdón, la pobreza en la que viven, todo esto, cómo lo ha ido usted cambiando, cómo lo ha ido enfrentando, cómo lo ha ido reflexionando. La confesión simplemente, porque ¿qué valor tiene allá la confesión como sacramento? Nosotros ofrecemos los sacramentos a quien quiera, libremente. No somos la única oferta religiosa. Los católicos, hay 8 ofertas religiosas que el gobierno facilita para los que sean de tal o cual denominación. Y para los católicos, yo creo que apenas llegará al 10% de los internos los que aprovechan la misa o los que aprovechan el servicio sacramental del sacerdote. En este momento somos 3 sacerdotes. 3 jesuitas que estamos allá. Por unos 6 años estuve yo solo, pero de cuando en cuando pues venía alguien y me visitaba y se quedaba 2 semanas. Pero ahora somos 3. Un compañero que fue exalumno de West Point, salió subteniente, pero en lugar de dar 4 años de servicio al ejército mexicano, se metió de jesuita. Entonces, acaba de ir a... Los caminos de Dios son inescrutables. Acaba de ir a visitar a sus compañeros exalumnos, que son ya todos generales, pues ya él tiene 81 años también. Entonces, y el otro compañero es italiano, que vino a México a hacer la última fase de su formación religiosa, una probación, y vino a Puente Grande, que es donde tenemos ese programa, y durante ese programa los mandan en la Cuaresma y en el Adviento a algún santuario religioso para que den servicio sacerdotal. Entonces él fue a las Islas Marías y ya no quiso salir. Se ha quedado ya varios años con nosotros. El concepto de libertad, ¿qué es para usted? ¿Cómo lo ve usted? El concepto del perdón, en términos generales, ya lo está viendo ahorita aquí. ¿Cómo lo percibe usted a través de los internos? Es un paso que con extraordinaria frecuencia pueden dar, al parecer fácilmente, los internos al llegar a la conclusión de que, en buena lógica, al ser perdonados por Dios, nos toca perdonar a todos. Que el que no perdona debe comprender que el no perdonado no le podía importar menos. No le afecta. Que el que sufre con ello, el que se disminuye con ello, es el que no perdona y lucha porque no quiere perdonar, porque se siente profundamente ofendido. Pero cuando llega a perdonar, que es ordinariamente el resultado de una confesión, los deja satisfechos, tranquilos, alegres, con esperanza de ver a la esposa o de ver, aunque haya sido culpable. Ojalá ahorita nos pueda contar algunos casos que nos sirvan nada más como ejemplo, no para meternos tanto en vidas humanas, pero sí para utilizarlas como ejemplo de lo que se puede hacer a través de esta realidad tan en extremo que es estar, bueno, pues como recluso en las Islas Marías.
padre, por favor, que siga el cafecito dando de qué hablar, porque si no... Salud, estimados televidentes, continuamos con este programa especial. Entre las pláticas, padre, aquí fuera de cámaras, yo le escuché a usted elogios, también hablamos ahorita de una mujer infiel, pero también le escuché muchos elogios hacia las mujeres que están manteniendo la familia, que están trabajando para serles fieles al marido que está ahí en las Islas Marías. Nosotros preparamos a los que, en lo posible, a los que salen libres, sobre todo los que salen libres después de una sentencia de 10, 15, 20 años. Hay un preso actualmente de 42 años en la cárcel. Nosotros los preparamos en lo posible para la salida, sobre todo en referencia a lo que van a encontrar de familia. Si la esposa los suplió sosteniendo la familia, que comprendan que deben llegar con una gratitud inmensa porque los suplieron perfectamente, a pesar de que hacía falta la contribución económica, no solo la física y la psicológica, la presencia del papá, sino la aportación económica del papá. Y ordinariamente tenemos muy buenas referencias de los que van saliendo. Cuando no sabemos de ellos, a lo mejor es que no resultó bien. Claro. Muchos sí saben, porque se lo ofrecieron a la señora: si quieres, arregla tu vida por otro lado, porque yo tengo 10 años para estar aquí lejos de ti. Muchas señoras los esperan, sostienen a la familia mientras se responsabilizan de los hijos mientras tanto, sin dejar de sentir la falta del papá. Ellas se encargan de eso. También hay internas en las Islas Marías. Sí. También pasan esos mismos problemas, pero no más que son ellas las que están en la cárcel y el marido es el que sostiene a la familia, ¿verdad? Gabriel Said, el poeta, sí, de origen regiomontano, por cierto, tiene un artículo en alguna revista que yo leí en que propone que para atender a las necesidades sociales de nuestro pueblo deberíamos empezar por las cárceles. ¿En qué sentido? Encargarnos de que las cárceles actúen como debe ser. Tengo por allí el escrito de Gabriel Said, en que sugiere que cada uno de nosotros adopte uno de esos aspectos más urgentes en la reconstrucción del tejido social de nuestro país, ¿verdad? Y específicamente respecto de las cárceles, el poder vivir con los internos, la necesidad de su familia y la preparación para atenderlos de nuevo cuando vuelvan. Las cárceles han fallado como correctivo. Los esfuerzos que ha hecho el gobierno son constantes. Cada vez que pueden, reforman todavía, y en un sentido muy positivo el tratamiento de los internos. Pero
el problema sigue estando allí, la incomprensión general del público respecto de la vida en prisión. ¿Hay una condenación, un menosprecio, un señalamiento, un verlos como inferiores? Hay un mundo de problemas psicológicos que se arman allí por la ausencia del papá en una familia, y no alcanza siempre la esposa a suplirlo, y el esposo con cartas o con telefonazos o con incluso ayudas económicas cuando él ha podido estar ganando algo de dinero con las artesanías que pueda vender, ¿verdad? Pueden producir muy poco hasta ahora, ¿verdad? Aunque hacen trabajos difíciles de comunicaciones o de electricidad, porque son muy hábiles y ellos tienen a su cargo esos servicios en las Islas Marías, en las prisiones. Nos hablaba de un preso, bueno, que tiene tantos años ahí y que incluso él llega hasta echarse culpas de otros con el propósito de mantenerse ahí, y que ya lo hace por dinero. ¿Cómo está este caso que nos llamó la atención? Acaba de salir libre, por eso también es muy actual para nosotros. Es un interno que viene de una familia rota. La madre se sacrificaba infinitamente por los hijos. El padre los abandonó. Y el muchachito a los 8 años ya estaba fuera de su casa y viviendo en la colonia Juárez o la colonia, no me acuerdo por dónde, por la Roma, la Romita. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y a los 12 años ya era drogadicto. Cayó a la correccional varios años. Al salir de allí cayó en Lecumberri 15 años. Dentro de la cárcel, desde el principio, le vino también la disponibilidad de droga dentro de la cárcel, que empezó a aceptar, echarse la culpa de crímenes que acontecían allí en la cárcel. Les llaman pagadores. Yo pago por ti. Y lo pagaban con dinero y con droga. Entonces él siguió adentrándose mucho en la droga y en el vicio, pues. No salía de allí sin familia que le atrajera. Él llegó a tener, a lo largo de todos los años de cárcel, 2 esposas al mismo tiempo. Una joven y una ya mayor de edad. Él decía que para que cuando se le muriera una le quedara la otra, pero se le murieron las 2 casi al mismo tiempo y el pobre quedó decepcionado. Pero al pasar de Lecumberri a Santa Marta Catitla, siguió él en su mismo plan, dando por descontado que moriría en la cárcel, que ya no saldría nunca. Al salir de Santa Marta Catitla, acabo de conocer al director que lo llevó de Santa Marta a las Islas Marías hace 30 años. Al pasar para allá, empieza a pensar que es posible que alguna vez salga. Y al final comprende que ya a los 73 años, con los que salió de la cárcel, pues no le queda más que morir en libertad. Y así lo definía él. Morir en libertad. Que me concedan morir en libertad. Pero con esta salida tan oportuna que le concedió el gobierno, probablemente va a querer alargar su vida, porque ha pensado en recorrer universidades y colegios y decirles lo que le pasó a él en la vida para que no caigan en lo mismo.
Y ese testimonio puede ser muy rico para mucha gente, ¿verdad? El comisionado lo tiene bien localizado. Le llevó en un avión a la hermana. Se la tuvo que presentar porque hacía 39 años que no se veían. Pero el hombre no vaya a creer que se conmovió, que estaba lloroso, con una serenidad envidiable. Tiene su pelo completo, canoso, pero no blanco. Y se subió al micrófono y recitó un poema que tenía preparado para cuando lo dejaran libre. De manera que el comisionado le presentó a su hermana, porque ya no se conocían después de tantos años, y se los llevó él mismo, se los trajo él mismo de las islas a la Ciudad de México. Son de aquí, de una ciudad, un pueblo del Estado de México. Padre, ¿cuál es cómo interpretar las, no sé, renovaciones, los nuevos mandatos del Papa Francisco en las Islas Marías, con esta realidad que está ahí, a estos nuevos ojos, con este concepto del pecado que va a su tesis, incluso a la tesis que usted hizo, es decir, al fondo de su doctrina, de sus creencias, de sus inclinaciones? ¿Cómo lo está viendo usted esto? ¿Oportunidad, reto, difícil, utopía? ¿Cómo lo ve usted? No, nos está sorprendiendo con una actualidad extraordinaria este Papa, ¿verdad? Ha sido una agradable novedad en nuestra vida. El interno es una persona común y corriente que se equivoca y que aclara y que tiene mucho interés en saber. Hay mucha gente estudiando, incluso carreras en las islas. Gente que no tuvo oportunidad y aquí sí la tiene. Están estudiando leyes y están estudiando otras carreras. Medicina no, porque pues necesita muchos laboratorios, pero entonces los internos son gente inteligente. ¿Hay biblioteca? En cada uno de los 5 ceferesos y además una general en la isla, en el poblado principal de la isla. ¿Regular o bien dotadas? Regular, sí. Bueno, siga, padre, sí. Un hermano de la señora nos llevó unas 6 cajas de libros a la biblioteca de ella. Nos vino muy bien. El interno tiene afán de salir muy bien preparado. Es consciente de todas las limitaciones. No llegan a vengarse de que la esposa los engañó. Ellos son los primeros en ofrecerle a la esposa que rehaga su vida, si así lo desea. Muchas esposas no aceptan, sino que los esperan. Y la manera como ellos se relacionan con su familia ordinariamente es muy respetuosa y de mucho cariño, hasta donde yo he visto. No estoy siempre en las visitas que les hace la familia, pero es siempre con mucho gusto como se reciben. En ese sentido sí hay una readaptación. Yo estoy valiéndome del término que se utiliza, no sé si sea el adecuado, pero sí se da. Es el adecuado, sí. Rehabilitar mejor no lo usa el gobierno porque es demasiado ambicioso. Pues sí. Pero readaptar sí lo van logrando. Sí lo van logrando. Aumenta la población en las Islas Marías, decrece, ¿cómo se mantiene? De pronto uno lee por ahí que... En este momento bajó mucho, porque quieren uniformar el grado de peligrosidad. Una vez que tengan nada más esa gente, serán selectiva el traslado de internos de otros ceferesos a las Islas Marías. ¿Mito o realidad? Allá, la memoria colectiva,
decía que fugarse de las Islas Marías era imposible por los tiburones y por la distancia y por todo lo demás. ¿Mito o realidad? 110 fugas en 125 años. Uno por año en promedio. Pero nunca sin apoyo exterior. Le cuento el último caso que me llamó mucho la atención. 9 internos que se pusieron de acuerdo, y es muy difícil que se pongan de acuerdo para una cosa así. Se consiguieron, quién sabe cómo. Todos son profesionales, así es que robar es una actividad completamente normal. Se consiguieron un tinaco, un rotoplas, lo cortaron a la mitad, le metieron un motor de lancha, quién sabe cómo lo consiguieron, y los 9, en el momento que ellos escogieron, se agarraron del rotoplas y los jalaron a la isla María Magdalena, que está como a 10 kilómetros nada más. Llegando a esa isla, sin haber sido detectados, parece, encontraron casualmente una lancha perfectamente equipada, Providencia. 2 norteamericanos que se habían subido a la montaña a emborracharse. Al bajar estaban tan borrachos que ya no encontraron su lancha. Hubo que ir a recogerlos. No he sabido más de ellos. Entonces no sé si lo lograron o no lo lograron. Pero ese es el caso más. Es el caso más reciente, pero siempre es con apoyo exterior. Claro. Estaba pensando, por ejemplo, en las infinitas variantes de nuestros hermanos sudamericanos que se ingenian para pasar hacia Estados Unidos. Y estaba pensando en una suerte de paralelo, porque creo que también esa misma imaginería, capacidad inventiva la aplicarán acá para salir. Escapar. Y entonces viene siendo de alguna manera un mito de que no se puede salir de las Islas Marías. Realmente, en proporción, son muy pocos los que han salido. Sí, claro. Pero sí ha pasado. Termina su periodo allá, quiere permanecer ahí, le gustaría ya quedarse ahí para siempre. ¿Cuál es su visión? Sí, quedarme ahí para siempre. Yo calculo 21 años más, optimistamente. En la primera fase, después otra en etapa. la última ya. Me faltan 21 para los 105. ¿Se siente realizado ahí? Muy bien, sí, muy contento. Y como no hay muchos que quieran ir allá, por la soledad, yo ya no me siento solo con el internet y con los compañeros. Y cuando estuve solo, pues, también tenía un compañero jesuita, no sacerdote, que trabajaba dando clases de torno. Formó 10 generaciones de torneros, que es un oficio muy bien pagado. Salir con ese oficio de la cárcel es salir con un capital, ¿verdad? Es cierto. Sí. Su concepto de soledad, ya lo dijo ahorita, y su concepto de familia personal. Pues yo me siento sumamente unido a mi familia. Los veo muy poco. Mis padres ya descansaron en el Señor, 4 de mis hermanos también. Nada más quedan mis 2 hermanas casadas y yo. Pero tengo muchísimos primos y sobrinos en León y en todas partes, pues. Los veo cuando puedo, pero ya más bien les escribo, les mando crónicas de mi trabajo que me gusta redactar y enviarse. Sé que le han ofrecido muchas veces lo elemental, pues es obvio, casi que escriba y que publique. Me da una flojera inmensa. Soy muy fastidioso para estar corrigiendo no la ortografía, sino la sintaxis. Y me da mucha flojera hacer un libro. Mejor nada más crónicas de cuando en cuando. ¿Y las ha publicado? No, las reparto entre amigos y familia.
bueno, ojalá y nos incluya en el rubro, pues no de la familia, va a ser imposible, pero a lo mejor en el de amigos, no, para que podamos leer algo de usted, que sepa que le admiramos. Con mucho gusto. Que le queremos agradecer el privilegio de veras de platicar con usted, padre. No, muchas gracias. Ha sido muy ¿Para qué se molestó para nosotros, venir hasta acá? Y creo que va a ser también para ustedes, estimados televidentes, ojalá coincidan con nosotros en que algo nos ha dejado esta fructífera charla con el padre Francisco Ornelas Gutiérrez. Padre, millón de gracias, señor. Muy amable. Gusto de veras haberlo saludado. Gracias a mi compañero Paquito Ríos, quien me acompañó ahora en la cámara, pero principalmente muchas gracias a ustedes, estimados televidentes, que todos nuestros afanes están encaminados simplemente para establecer un contacto que resulte benéfico y positivo con ustedes. Hasta la próxima, muchas gracias.